Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Ya son las 7:38 y es hora de la palabra del Señor. En este mes, ustedes saben, mes de septiembre, mes en el que celebramos la palabra del Señor, la Santa Biblia. Eso es lo que en este mes celebramos. Entonces, de manera especial, acudimos a la reflexión de la palabra. Bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas juveniles. Que el Señor les bendiga en este día en el cual nosotros ponemos delante del Señor a nuestros queridos juveniles. Hoy, 5 de septiembre. Dios los bendiga a todos ellos. Bien, les invito entonces a que compartamos la palabra del Señor en el día de hoy. ¿Qué les parece que vamos al libro de los Hechos? Vamos a hablar acerca de los Hechos de los Apóstoles. Alguien dijo que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque si bien los apóstoles fueron los instrumentos, finalmente es el Espíritu Santo el que obró en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos está allí testificado. Hechos capítulo 19, vamos a leer 3 versos. El 18, el 19 y el 20, y dice así: y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ese es el texto para el día de hoy. Vamos a leerlo otra vez. A mí me gusta leerlo porque cuando uno lo relee entiende mejor lo que está diciendo. Y me gustaría que ustedes pusieran atención en lo que dice el texto. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Se convertían al Señor y daban cuenta de lo que habían hecho. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué hicieron ellos? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y dice más adelante, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, Dios bendiga su palabra en esta tarde, hermanos queridos, hermanas. Este hecho del cual da cuenta el libro de los Hechos sucedió en la ciudad de Éfeso. En Éfeso está sucediendo esto que acabo de leer. Quiero decirles algo, mis queridos hermanos y hermanas. En ese tiempo todo el mundo creía que las enfermedades mentales eran causadas por espíritus malos que se introducían en el cuerpo de las personas. Entonces, el exorcismo era una práctica muy frecuente y muy reconocida en las personas. Si el exorcista, el que iba a sacar el espíritu malo del cuerpo de la persona, sabía el nombre del espíritu que estaba en esa persona, pero ese exorcista conocía el nombre de un espíritu más poderoso que el que tenía poseída a la persona, le mandaba salir y el espíritu tenía que salir, porque le mandaba en el nombre de un espíritu más poderoso. Entonces ustedes podrán imaginar cuando estos exorcistas escucharon hablar de Jesús. Se imaginaron que el espíritu de Jesús era más poderoso que todos los demás espíritus y comenzaron a usar el nombre de Jesús. Cuando estos charlatanes trataron de usar el nombre de Jesús, empezaron a suceder cosas alarmantes. Y el resultado fue que muchos de esos farsantes descubrieron que estaban en un error. Sabiendo o no sabiendo,
descubrieron que estaban en un error. Algunos comenzaron a usar el nombre de Jesús para echar fuera a los espíritus que poseían a las personas. Y a veces las personas endemoniadas le decían: ¿quién eres tú? Y los exorcistas decían: en el nombre del Jesús que predica Pablo, yo te echo fuera. ¿Y qué decían los espíritus malignos? A Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Y dicen que en una ocasión una persona poseída golpeó e hirió gravemente a uno de los exorcistas y tuvo que salir arrancando desnudo. Muchos de estos exorcistas se dieron cuenta entonces que no era cuestión de usar el nombre de Jesús, sino que había que convertirse, entregar su corazón a Él y comenzar a vivir y reconocerlo a Él como Salvador y Señor. ¿Saben que algunos hicieron eso? Exorcistas que antes echaban fuera a los espíritus malos de la gente, reconocieron a Jesús como Salvador y Señor. ¿Y saben ustedes lo que hicieron? Ellos vinieron a los pies del apóstol Pablo y reconocieron a Jesús como su Salvador y tomaron los libros de magia que ellos usaban para practicar el exorcismo. Y dice que tomaron esos libros de magia y los quemaron. Y usaban muchos amuletos también. Y también quemaron los amuletos. Esa gente se convirtió de todo corazón. Quemaron todo aquello que los mantenía en el error. Y dice que cuando sacaron la cuenta de todo lo que costaban los libros que habían quemado, eran 50,000 piezas de plata. Eso es mucho dinero. La gente se convirtió de verdad y destruyó todo lo que antes usaban para hacer esos exorcismos. Era una conversión de verdad. ¿Y por qué sucedió esto? Por la palabra que el apóstol Pablo predicó. Es que la palabra tiene poder. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que el Evangelio tiene el mismo poder hoy día que tuvo en aquel entonces cuando salió de la boca del apóstol Pablo. Hermanos, pueden pasar los años, pero la palabra de Dios tiene el mismo poder para transformar, para cambiar, para restaurar las vidas de los que están perdidos. Ese poder no ha pasado, no ha disminuido, ese poder no se ha terminado. El apóstol Pablo ya no está, los apóstoles murieron, los predicadores murieron y han pasado los siglos, pero el poder de la palabra de Dios permanece aún en el día de hoy. Y el mismo poder que el apóstol Pablo tenía cuando predicaba el Evangelio, ese mismo poder está en usted y está en mí cuando predicamos ese mismo Evangelio, aun cuando los siglos hayan pasado. De tal manera que esa seguridad la debemos tener nosotros. Cuando nosotros predicamos, hermanos, puede que nosotros no sepamos mucho, no seamos muy instruidos, no tenemos mucho conocimiento, pero eso no significa que la palabra que predicamos no sea una palabra de poder. El apóstol Pablo dijo: porque yo predico el evangelio de poder. Y no vine para ustedes con vana palabrería, sino con el poder del evangelio. Es la primera lección que podemos aprender. Gente como esos exorcistas que fueron transformados por el poder de la palabra. Hoy en el siglo XXI, muchos también han sido transformados por el poder de la misma palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, dice la Biblia, mas mi palabra no pasará y se cumplirá como está escrito. Vamos a confiar entonces que la palabra del Señor no está desgastada, no está terminada. La palabra del Señor está firme, fiel, como el Señor la ha prometido. Saben, hermanos, cuando las personas quieren cambiar los reglamentos, quieren cambiar las leyes, quieren cambiar los estatutos, quieren cambiar la Constitución,
Ellos dicen, estos artículos ya son viejos, ya no responden a la realidad del ser humano, de la sociedad del siglo XXI. Este artículo de la Constitución tenemos que cambiarlo. Este reglamento, esto tenemos que sacarlo, modificarlo, modernizarlo. Bueno, eso lo pueden hacer con todas esas leyes, estatutos y mandatos, pero no con la palabra del Señor. La palabra del Señor es fiel y permanece para siempre. Fue lo que Dios inspiró a sus escritores y prevalece hasta el día de hoy. Y puede pasar el mundo y sus deseos, pero la palabra del Señor es vigente, es potente, es veraz. Y todavía, dirá el apóstol Pablo, sirve para exhortar, para instruir, para redarguir en justicia. Amamos la palabra del Señor porque es fiel y verdadera hasta hoy. Segunda cosa que podemos aprender de esto, que la raza humana no ha cambiado en su corazón. Porque los mismos farsantes que habían en aquel entonces y que engañaban a la gente, todavía existen en el día de hoy personas que utilizan, hermanos queridos, a la gente y la engañan para sacarles dinero, porque ese es el propósito que está detrás, sacarle dinero a la gente ingenua, a la gente que no tiene capacidad para pensar ni entender la verdad. Por eso es que es tan importante que conozcamos la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre de esos engaños, de esas mentiras, de esas truculencias que muchos utilizan para llevar cautivo, dice la Biblia, a los que no saben. Todavía hay engañadores. Los mismos engañadores que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en Éfeso, hoy día también existen. Y es la misma palabra de Dios que avergonzó a esos exorcistas. Avergüenza a aquellos que hoy día hacen comercio de la palabra del Señor y hacen comercio de la fe también. La raza humana no ha cambiado. El corazón es el mismo. Y tercero, que podemos aprender también a través de lo que estamos aprendiendo en este libro de los Hechos, que los pecados que hay que vencer son los mismos. Los mismos pecados que se manifestaron en aquella época son los que se manifiestan hoy. Y vamos a aprender ahora mismo cuáles son esos pecados. ¿Saben ustedes que cuando la palabra del Señor comenzó a crecer, el diablo también comenzó a levantarse? Porque el diablo no demora en levantarse cuando la palabra del Señor es levantada. Y comenzaron a haber opositores a la predicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó en la sinagoga y se tuvo que ir a predicar a otra parte porque los opositores se levantaron. Cuando los cristianos en el día de hoy predicamos el evangelio, levantamos la palabra del Señor, hablamos la verdad, proclamamos lo que está en el corazón de Dios y en la voluntad de Dios, créame usted que los opositores se van a levantar inmediatamente. Y no estoy hablando de opositores solamente dentro de la iglesia, porque puede haberlos. Los opositores se levantan en el país donde uno vive, en la política, en la ideología, en la educación, en el pensamiento secular, en todas partes. En el video que nos mostraron en la escuela dominicana en la mañana, ¿qué decía la última parte de ese video? Que hay países donde si a usted lo encuentran con una Biblia en la mano, a usted lo ejecutan. Porque el diablo también tiene hombres y mujeres poderosos para perseguir a los cristianos, para matar a los cristianos. Así fue en la época del apóstol Pablo. Si el mismo Pablo es un ejemplo de eso. Pablo salió de la cárcel de Roma para ser ejecutado. Lo más seguro es que a Pablo lo decapitaron. Así es como murió el apóstol Pablo. La tradición dice que Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza. Bueno, esos mismos también existen hoy en el siglo XXI. Tal vez no todos nos lleven a la muerte, pero hay leyes que se levantan en los países que van en contra de la palabra de Dios. Y es una manera de levantarse contra la palabra de Dios y contra la voluntad de Dios.
porque nosotros tenemos claridad en lo que la palabra de Dios dice. Pero algunos dicen que la Biblia es un viejo libro primitivo, antiguo, para gente ignorante, y que no va a venir este libro viejo y antiguo, desgastado. Nos va a venir a normar lo que hoy día tiene que ser la sociedad. Y no tenemos por qué hacerle caso ni juicio a ese libro obsoleto y primitivo como la Biblia de los evangélicos. Y así los parlamentos de los países determinan leyes que se van en contra directa de la palabra del Señor. Díganme si ese no es el diablo levantándose también cuando la palabra de Dios es predicada. Palabra que se predica en colegios, palabra que se predica en las calles, palabra que se predica en los templos, palabra que se predica en lugares públicos, en todas partes. ¿Saben ustedes que hay muchos países donde está prohibido predicar en las plazas, en las avenidas, en las calles, en los mercados? Que el Señor nos ayude para que en nuestro país eso nunca tenga que suceder y nunca haya impedimento para predicar la palabra del Señor. Pero a veces vemos ciertas luces de que también hay algunas legislaturas que van para allá. Pues bien, hermanos queridos, el diablo se levanta igual cuando la palabra del Señor comienza a ser predicada. Cuarto, el Espíritu Santo es poderoso para convencer a las personas para que entreguen su vida al Señor Jesucristo. Esos exorcistas que llevaron sus libros de magia, que llevaban también sus objetos de magia y que los pusieron ahí y los quemaron, fueron convencidos, hermanos queridos, por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que tocó tu corazón y el mío cuando doblamos la rodilla y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Él. Ese mismo Espíritu Santo fue el que estuvo allá en la época del apóstol Pablo y que tocó el corazón de estas personas que entregaron su vida a Jesucristo y se deshicieron de todo aquello que los tenía cautivos en el error, en la ignorancia y en la falsedad. El poder del Espíritu Santo no ha cambiado. El poder de la palabra no ha cambiado. Sigue siendo el mismo en el día de hoy. ¿Qué mejor respaldo podemos tener los cristianos cuando predicamos el Evangelio sabiendo el poder que tiene la palabra del Señor y el Espíritu Santo para proclamar esa palabra? Entonces, hablemos de la palabra de Dios. Vamos a ver dos episodios en esta historia. El primer episodio es que la palabra de Dios fue plantada. Ahí en el libro de los Hechos, con el apóstol Pablo ahí, la palabra de Dios fue plantada. La situación que sucedió fue de esta manera. Unos discípulos de Juan creyeron en Jesús y se bautizaron. Se bautizaron en el bautismo de Juan, que es bautismo de arrepentimiento. Y cuando el apóstol Pablo les pregunta si han recibido el Espíritu Santo, ¿qué dicen estos discípulos de Juan? Si ni siquiera hemos oído qué es el Espíritu Santo, ni lo conocemos. Nunca escuchamos hablar del Espíritu Santo. Entonces, Pablo los bautizaron en el nombre de Jesús y Pablo puso sus manos sobre ellos y recibieron el poder del Espíritu Santo. Estas personas que habían creído a la proclamación de Juan, pero que no conocían el Espíritu Santo, fueron bautizadas y comenzaron a hablar en lenguas y fueron manifestado el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Pablo valientemente ministró y proclamó y defendió la verdad del Evangelio por varios meses, 3 meses por lo menos, en la sinagoga. La palabra de Dios siendo plantada. Ustedes saben que cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, al primer lugar donde iba era a la sinagoga. Porque él consideraba que el Evangelio tenía que llegar primero a los judíos, luego a los gentiles.
y llegó a los judíos y estuvo 3 meses en la sinagoga predicando el evangelio. Plantó la palabra del Señor en la sinagoga hasta que se levantaron los opositores y tuvo que irse. Se levantó la oposición y Pablo se llevó a los creyentes a otro lugar y comenzó a instruir en la palabra del Señor. Así es. Pero él dejó la palabra de Dios plantada, instalada. Y se fue a un lugar donde se hacían exposiciones, donde se hacían conferencias, donde había una persona ahí, un llamado tirano, que le ofreció su espacio para que él pudiera predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo estuvo ahí, en ese lugar que le ofreció tirano, 2 años predicando el evangelio. La palabra de Dios quedó plantada en ese lugar de Éfeso por el apóstol Pablo. Hermanos, quiero decirles esto. La oposición es siempre una señal, porque Dios no obra por mucho tiempo sin que el diablo comience también a manifestarse. Cuando usted proclama el evangelio y comienza a levantarse oposición, no se asuste, no se preocupe, no crea que está haciendo las cosas mal, todo lo contrario, porque las está haciendo bien, el diablo comienza a levantarse entonces. El apóstol Pablo por 2 años predicó el evangelio. Y en esa proclamación, porque la palabra de Dios es poderosa, hubieron sanidades, liberaciones de espíritus demoníacos. Pero también hubieron manifestaciones de charlatanes que inventaban tener poder para sacar a esos demonios. Y es aquí donde yo les hablé que estos charlatanes fueron a sacar demonios en el nombre de Jesús. Y que tuvieron que salir arrancando porque los endemoniados los siguieron persiguiendo. Así fue como la palabra de Dios fue plantada en Éfeso. Entonces, lo primero que hizo el apóstol Pablo fue plantar la palabra, instalar la palabra. Y eso no se hace de la noche a la mañana, queridos hermanos. 3 meses en la sinagoga y 2 años en el anfiteatro, en ese lugar espacioso que Tirano le ofreció. La palabra de Dios no se instala de una semana para otra. Usted quiere instalar la palabra de Dios en su casa, en su familia, entre sus amigos, en su trabajo, no se canse. Si toma tiempo hacer eso, toma tiempo. Bien, la palabra de Dios fue plantada por el apóstol Pablo. Y segundo punto, la palabra de Dios comenzó a prevalecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento del evangelio comenzó a levantar oposición. Donde la palabra de Dios crece en el corazón de las personas, surge la oposición. Si dice el texto, yo le leí, que gente comenzó a venir a los pies de Cristo, entre ellos esos exorcistas, y comenzaron a traer sus libros de magia y los quemaron, sus amuletos y los quemaron, y todos los utensilios que utilizaban los trajeron delante de Pablo y los quemaron. La palabra comenzó a hacer efecto en la vida de esas personas y comenzaron a dar frutos dignos de arrepentimiento, dirá Juan. Pablo no actuó contra el hábito de usar esas artes mágicas. Él solo predicaba la palabra. Fue la luz del evangelio quien le mostró a esas personas que estaban errados, que estaban equivocados, que tenían que cambiar, que el poder de Jesucristo era mayor que cualquiera de las otras cosas que ellos tenían. Fue el poder de Dios quien entró en conflicto con el error, con la falsedad, con la mentira, con el engaño. A veces nosotros queremos manifestar lo errado que están las otras personas y nos molestamos y nos enojamos y hasta peleamos con los demás. No haga eso usted. Usted solo predique la palabra. Es la palabra la que va a entrar en conflicto con el error. Si la palabra de Dios es vida, entonces usted no tiene que pelearse con la gente que está en el error. Predique la palabra y deje que sea la palabra la que comience a hacer mella en el corazón de los que están en el error, en el engaño, en la falsedad.
Eso hay que hacerlo. ¿Saben ustedes que en la época de la Inquisición, la Iglesia Católica Apostólica Romana, qué hizo con los que le llevaban la contra en la doctrina? Los quemaban, especialmente a las mujeres, porque acusaban a las mujeres de que algunas eran brujas. Y a los herejes los quemaban, y a los herejes los torturaban. ¿Y quiénes eran los herejes? Los que no aceptaban o no creían lo que decía la doctrina católica. ¿Por qué vamos a hacer eso nosotros? ¿Acaso la palabra de Dios no es viva, no tiene poder para cambiar el corazón sin que tengamos que torturar a nadie? ¿Por qué una religión tortura a otros? ¿Por qué una religión persigue y mata a otros que no se quieren convertir a sus credos, a sus doctrinas? ¿Por qué tiene que matarlos? ¿Por qué tiene que eliminarlos? ¿Por qué tiene que perseguirlos? ¿Acaso la palabra de Dios no tiene poder para cambiar el corazón de los que están en el error, de los que están en el pecado, queridos hermanos? ¿Ustedes saben que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo y perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel? ¿Saben ustedes que él recibió la ropa de Esteban a sus pies cuando Esteban fue lapidado? Los cristianos no lo persiguieron a Saulo, no lo torturaron para que se volviera cristiano. Fue el mismo Señor que con su palabra cambió el corazón cuando le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Usted solo predique la palabra, como lo hizo el apóstol Pablo, y la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, transformará los corazones, aún los más duros y contumaces. Ninguna religión, ningún credo, ninguna doctrina que cree verdaderamente en el poder de esa palabra tendría que usar la violencia para convencer a otros de que tienen que creer. La palabra del Señor es como la semilla que se siembra en la tierra, y cuando la tierra es buena, da fruto. Nosotros los cristianos evangélicos solo predicamos el evangelio. Fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a través de la palabra, expuso el pecado, y los que se sintieron tocados confesaron su pecado y cambiaron de actitud. Hermanos, cuando se predica la palabra de Dios en una ciudad, en un país, ese es tiempo de bendición para el alma, para la familia, para la nación, para la congregación y para todos aquellos que creen, porque la vida comienza a cambiar. La destrucción del pecado por el poder de la palabra significó que todas aquellas obras que eran malas, ellos las dejaron de hacer y quemaron los libros y todos los instrumentos que tenían para hacer eso. El corazón del hombre cambia por el poder de la palabra. Así como el corazón de esos exorcistas cambió y quemaron todos sus libros, así también los que hoy día son tocados por el poder de Dios cambian de actitud, son transformados. Hombres que fueron malos, hombres que fueron crueles, hoy día se han transformado en personas que aman, que perdonan y que ayudan, aun cuando antes fueron muy malos. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos fue cambiado por el poder de Dios. Hermanos, el poder del evangelio es como una planta que tiene mucho vigor y puede crecer aún entre las piedras. Así es que, ¿qué es lo que le queda hacer a usted y a mí? Solo proclamar el evangelio. Solo predicar el evangelio. Como lo hizo el apóstol Pablo, hágalo usted y debo hacerlo yo también. Y confiar que el Señor le dará crecimiento, porque la palabra del Señor es poder. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, cambiará los corazones. Usted y yo somos testigos de eso, porque Dios lo hizo en nuestras vidas. Qué hermosa reflexión tenía el Señor para nosotros en esta tarde. No se desespere. Si alguien no hace caso, si alguien no pone atención, si alguien no rinde su vida a los pies de Cristo después que usted le predique, no se desespere, no se canse, no pierda la paciencia. Siga proclamando el evangelio, porque en algún momento esa semilla dará fruto. Dio fruto en la vida de Saulo de Tarso, dio fruto en la vida de estos exorcistas,
ha dado fruto en la vida de muchas personas en el mundo. Entre esas personas usted y yo. Oremos al Señor y démosle gracia a Dios por su bendita y santa palabra que está en nuestras manos y que podemos predicar, hermanos queridos, con fe, con fervor, con compromiso, con entusiasmo, con entrega, con sacrificios. Démosle gracia al Señor entonces y oremos. Estamos comenzando el mes de la Biblia, hoy domingo 5 de septiembre, y tenemos que hablar de la palabra de Dios, pero no solo del libro, sino del poder de la palabra, que es un poder que está más allá de un libro. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra, Señor, que la tenemos escrita en la Santa Biblia. Comenzamos este mes exaltándote a ti, Señor, exaltando el instrumento, Señor, a través del cual tú nos hablas. Gracias, Señor, por las sagradas Escrituras. Gracias porque las tenemos en nuestras manos y podemos leerlas, Señor. Gracias porque tú a través de ellas nos muestras, Señor, la voluntad que tienes para nuestra vida. Gracias por las promesas, gracias por las bendiciones, gracias por todo lo que tú, Señor, a través de tu palabra nos haces llegar. Lo recibimos, Señor, con gratitud y con humildad. Y te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.